Invitarlos en esta noche a que abran la Biblia, ojalá nos acompañen allá en sus casas, en las Escrituras, hermanos, que el estar conectados en esta noche no sea solamente el estar chateando, el estar observando todo lo que sucede en Facebook, sino que apartemos este momento para estar en el Señor y para recibir su palabra, que ojalá todos tengamos esa actitud de reverencia, porque sabemos que no podemos, por obvias razones, ¿verdad? No podemos asistir al templo y reunirnos masivamente, pero ahí en la casa sí podemos prestar un poco de reverencia a la poderosa palabra de Dios. Así que hago ese llamado a todos los hermanos para que tengamos esa disposición. Vamos a abrir la Biblia en el primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, primera carta a los Corintios en el capítulo número 10 y el versículo número 12. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 12. Voy a leer lo que dice la palabra en esta noche, lo leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Vamos a estar cómodos los que están acá, y los que están en la casa, pues como dije ya, tengan un momento de reverencia para la palabra de Dios. La prédica no va a durar más de 2 horas en esta noche. Vamos a hablar acerca de algo que esta tarde, estudiando la palabra y diciéndole al Señor, que compartimos con los hermanos y que hablamos en esta transmisión, venía a mi mente una historia muy conocida de la palabra de Dios, que más adelante les voy a decir qué historia es. Yo quiero hablar de algo que he titulado "Y después de la caída, ¿qué?". O podemos decirlo también de esta manera: ¿y qué después de la caída? En el pasaje que leímos, San Pablo les decía a los corintios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque una caída es algo que a cualquiera nos puede o nos pudiera pasar. Cuando hablamos de una caída o de caer, en esta noche nos queremos referir a pecar o a fallarle a Dios. De eso precisamente hablamos cuando hablamos de caer. Nosotros tenemos un pensamiento humanamente muy básico, si se puede decir así, cuando hablamos de pecar o de caer. Nosotros pensamos únicamente en algunos pecados que tienen cierto grado de gravedad, si se puede decir así. Nosotros creemos que caer es solamente cometer adulterio y cometer fornicación, o sea, los pecados sexuales, o cuando algún hermano se va de la iglesia y se emborracha, entendemos que eso es caer. Pero la verdad es que la Biblia no clasifica el pecado o los pecados categóricamente. Sabemos nosotros por la Biblia, según nos escribió el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿qué es pecar? Es incumplir los mandamientos de Dios o incumplir uno de los mandamientos de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 5 que incumplir uno de los mandamientos trae como consecuencia el castigo de haber incumplido todos los mandamientos. O sea, que incumplir uno de los mandamientos, Jesús dijo que el que incumpliera uno de los mandamientos recibía el cargo y de todo el peso de la ley. O sea que desde ese punto de vista todos en algún momento hemos caído, porque todos hemos pecado. ¿Cuántos de los que están aquí han pecado? ¿O cuántos de los que están en casa han pecado alguna vez después de ser cristianos o le han fallado a Dios? Ahora, o sea que no hay un pecado que merezca menos juicio que otro. Todos los pecados
Jesús habló que incluso uno de los mandamientos más pequeños, el que los incumpliera y que así le enseñara a los hombres, sería llamado pequeño en el reino de Dios. O sea, no hay un pecado que merezca menos juicio o más juicio que otro. Todos los pecados o la desobediencia de cualquiera de los mandamientos merece el mismo juicio, el mismo castigo de Dios. Pero sí hay pecados, no que sean o que merezcan más juicio que otros, sino que hay pecados que llegan a causar más daño que otros, y eso sí es totalmente cierto. Hay pecados que acarrean consecuencias muy graves, pudiéramos decir en ocasiones más graves que otras. Por ejemplo, el apóstol San Pablo nos da un ejemplo acerca de un pecado. En 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 18 dice San Pablo así, hablando acerca de la fornicación, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Escuchen esto. El apóstol Pablo al pecado de la fornicación, no que este pecado merezca mayor castigo que el que miente, por ejemplo, porque el que miente y el que fornica igual van a ser condenados si no se arrepienten. Pero sí el apóstol Pablo le coloca un agravante a la fornicación, porque dice que es el único de los pecados cometidos que se comete dentro del cuerpo. Y hay un agravante para este pecado. Ahora, la palabra que utiliza San Pablo aquí para decir fornicación es la palabra griega porneia, que significa toda clase de pecado sexual, incluyendo el adulterio. O sea, nosotros tenemos como en alguna manera una mala definición de lo que es la fornicación y el adulterio. Los hermanos han llegado a creer o hemos llegado a creer que fornicación es unión libre, por ejemplo, y adulterio es que una persona casada tenga intimidad con otra persona siendo casada, ¿verdad? Y eso entendemos que es fornicación y adulterio. Pues no, la palabra que se utiliza en la Biblia para decir fornicación en el Nuevo Testamento es la palabra, repito, el griego porneia, que significa toda clase de pecado sexual. Es decir, el adulterio es solamente una clase de fornicación. La homosexualidad, el homosexualismo es otra clase de fornicación. La pornografía es otra clase de fornicación. O sea, todos los pecados sexuales son formas de fornicación. Y aquí el apóstol dice que este es un pecado muy grave, porque se comete dentro del cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. O sea, y meditemos un poco acá en lo que San Pablo decía, que el que esté firme mire que no caiga. Cuando dice mire que no caiga, nos quiere decir por lo menos dos cosas. La primera es que no confiemos en nosotros mismos, porque en ocasiones nos sentimos tan confiados de sí, que creemos que somos tan fuertes, y la Biblia dice que uno no puede colocar brasas en su pecho sin que se queme. En ocasiones creemos que somos tan fuertes que podemos jugar con el pecado, que podemos jugar con la tentación, y realmente con esto no se juega. Debemos tener cuidado. Alguien dirá, pero yo estoy muy viejo para pecar. Mira, el pecado no es privativo de una edad, el pecado no es privativo de una clase social, el pecado no es privativo de ninguna religión. El pecado habita en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y debemos cuidarnos, hermanos. El enemigo más peligroso que tenemos los seres humanos somos nosotros mismos. No es el diablo es el enemigo más poderoso.
claro, obviamente, pero el enemigo más inmediato que tenemos todos nosotros somos nosotros mismos, en nuestra propia carne, y de ella debemos cuidarnos. Entonces lo primero que dice Pablo cuando dice que el que esté firme mire que no caiga es que tengamos cuidado, no confiemos tanto en nosotros mismos porque podemos ser los primeros en caer. En ocasiones menospreciamos al que ha caído y no nos damos cuenta que también somos polvo, que también somos carne, que también podemos caer. Y aquel que yo estoy juzgando o criticando o tirando al suelo o pisoteando porque cayó, más adelante puede estar bien y yo mal, porque yo también soy carne, soy un ser humano así como él, así como ella. Otra cosa que quiere decir que mire que no caiga, el que esté firme, es que realmente los que decimos que estamos firmes, pues debemos procurar no caer. Debemos procurar no caer. Entendamos, hermanos, que nuestros actos, nuestras fallas van a traer consecuencias y que debiéramos todos nosotros procurar no caer. Por ahí escuché hace tiempo que un hermano decía que se iba para una discoteca a buscar tentaciones para vencerlas. Y yo no sé la verdad hasta dónde esto pueda ser cierto, ¿verdad? Alguien dijo eso, pero no creo que esa sea la posición correcta. A veces nos hacemos tan cerca del pecado que vamos a terminar cayendo en él. Nos acercamos tanto al precipicio que lo más posible es que caigamos. Amén. Tengamos cuidado con esto. Procuremos no caer. Mire, el apóstol Pablo decía, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales de modo que le obedezcáis. También San Pablo decía, no proveáis para los deseos de la carne. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, debido a que muchos ya han caído y que posiblemente en este momento están viviendo las consecuencias de la caída, algunos incluso están fuera de la congregación, o están en la iglesia pero están en un estado de quietud, hermanos, por causa de una caída, porque le fallaron a Dios, porque están mal, porque no se han restaurado de una caída. Vuelvo y digo, algunos están tomando trago, están por allá otra vez en el mundo, sirviéndole al diablo. Y otros están en la iglesia, pero están quietos, están pasivos. Yo siempre me preocupo cuando hay alguien en la iglesia que no quiere participar en nada, que no se quiere involucrar, que usted lo mira que no toma la cena del Señor, que usted lo mira que está pasivo, que le dicen, hermano, haga tal cosa en la iglesia, y no, hermano, no puedo. Algo está mal en esa persona, posiblemente tiene un pecado oculto. Algo que no ha confesado y se está muriendo por dentro. Pero yo quiero hablar en este día, después de la caída, ¿qué? Porque no nos podemos quedar caídos. Por eso hoy queremos hablar de esto. Alguien dijo que valiente no es quien no ha caído, valiente es quien, aún después de haber caído, se puede levantar. Y quiero, para afianzar lo que queremos enseñar en este día, ahora sí les voy a decir la historia de la que quiero solamente tomar algunos puntos o algunas partes de esa historia para afianzar lo que hoy queremos enseñar, y es la historia de la caída y la restauración del rey David. La historia está en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 11, todo el capítulo 11 hasta el capítulo 12 y el versículo 25, ahí está toda la historia. No la vamos a leer, solamente voy a resumirla. Pues la Biblia dice que ese era un tiempo en el que los reyes salían a la guerra, pero el rey David, por alguna razón, no fue a la guerra y se quedó en su palacio, pero vio allá una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia dice que David deseó a aquella mujer en su corazón y mandó a traerla. La Biblia no dice que ella hizo alguna resistencia, simplemente fue donde el rey. Él se acostó con ella.
La palabra de Dios dice que a los pocos días le llega la noticia al rey David: esta mujer está embarazada, había quedado encinta. Y no era fácil la situación, porque la Biblia dice que esta mujer era la esposa de un hombre, de un soldado del rey, un hombre leal y fiel al rey llamado Urías. El rey, queriendo esconder su pecado, lo que la Biblia dice que él hizo es que manda a llamar a Urías para que se quede con su mujer y, como decimos nosotros los colombianos, poner a Urías a criar un hijo que no era de él. Pero resulta que Urías era tan fiel que decía: mi señor, pero ¿cómo en tiempo de guerra yo voy a ir a dormir con mi esposa mientras el resto de los soldados están en la batalla? Y se quedó a la puerta de la casa del rey, y el rey no pudo cubrir su pecado. La Biblia dice que el rey, entonces, no teniendo más que hacer en mente, entonces habla con el general del ejército y le dice: coloca a Urías en el frente de la batalla, en lo recio de la batalla, para que muera. Y la Biblia dice que el general del ejército, Joab, hace lo que el rey le dice, y colocan a Urías, al esposo de esta mujer llamada Betsabé, lo colocan al frente de la batalla, al punto que este hombre muere. Después de eso, obviamente, el rey David se lleva a la mujer de Urías, Eteo, el que había muerto, la lleva al palacio a vivir con él. Y él creyó que todo estaba bien y que ya había acabado con todo, o sea, ya todo había quedado bien. Pecó, tapó, se valió de cosas que no son buenas y acomodó la situación, y aparentemente no pasó nada. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Todo lo que está oculto un día tiene que salir a la luz. Ahora, según dice la Biblia, la situación del rey David dentro de sí mismo no era buena. Había algo que él mismo dice, que mientras él callaba, su mal se agravaba a tal punto que dice que mientras callé se envejecían mis huesos en mi gemir noche y día. Él sabía que no había hecho las cosas bien, él sabía que había fornicado, y él sabía que había hecho matar a un hombre inocente. Él sabía que le había quitado la mujer a otro y que lo había matado. Él sabía que había hecho mal uso de su poder y de su autoridad como rey. Obviamente que lo sabía. Y sabía que había desobedecido los mandamientos de Dios. Había deseado a la mujer del prójimo y se la había quitado. Ahora, después de la caída, que mire, lo primero que nosotros debemos hacer es, lo que ya dije, es procurar, por favor, procurar no caer. Procure no caer. Y esfuércese todos los días de su vida y procure no caer. Y si hay una puerta que está abierta para su debilidad o para el pecado, y usted mira que hay algo que lo puede hacer caer, por favor, como dice una canción, cierra la puerta a tu debilidad, por favor, antes de que caigas. Mire, el rey David, es posible que hace tiempo ya estaba maquinando eso en su corazón, porque primero que todo era el momento de los reyes salir a la guerra, pero David no quiso ir a la guerra. Yo creo que ya tenía vista a esta mujer, a Betsabé. No era el momento de estar en su terraza, no era el momento de estar en el palacio, era el momento de estar en la guerra. Pero él estaba en su palacio. Mire, alguien dijo que a una mente desocupada el diablo le pone oficio. Un predicador que ya partió con el Señor llamado Adrian Rogers decía que una mente desocupada es el taller del diablo.
Si usted no está haciendo lo que Dios le ha puesto a hacer, es posible que su mente sirva para que ahí se construyan muchas cosas malas. Y que el diablo en su mente la utilice como un taller para llevar a cabo sus planes. Tenga mucho cuidado con dejar su mente desocupada y procure no caer. No le dé lado a la tentación, al pecado. Cierre la puerta a la tentación, a su debilidad, antes de que pueda caer. Lo primero que debemos hacer entonces es no caer, pero ya después de haber caído, lo primero que se debe hacer es lo que no hizo el rey David, y es confesar el pecado. Él inicialmente no lo confesó, sino que, como ya dijimos, trató de ocultarlo. Pero pregunto, ¿será que hay algo oculto entre el cielo y la tierra, mis amados hermanos? No hay nada que los ojos santos del Señor no puedan ver. David trató de ocultar su pecado. Pero miren lo que dice la Biblia en el Salmo 33 y el versículo 32:3, cuando él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este hombre se estaba carcomiendo por dentro por no confesar su pecado. Ahora, la confesión es la evidencia más clara de que ha habido un verdadero arrepentimiento, porque escúchenme lo que les voy a decir en esta hora. Hay veces que alguna persona está cometiendo algún pecado y de repente se le descubre por alguna razón, alguien se dio cuenta y sale a la luz lo malo que está haciendo esa persona. Entonces, cuando sale a la luz lo malo que está haciendo esa persona, dice: mire, estoy arrepentido, me pesa haber hecho lo que he hecho, y llora y se da golpes de pecho y pide perdón. Pero les tengo una mala noticia: más del 50% de las veces que una persona, después de ser descubierta, dice que está arrepentida, es mentira. La mayoría de las veces estas personas no están arrepentidas, simplemente están mal porque se les descubrió su pecado. Porque si hubiesen estado arrepentidas, hubiesen confesado el pecado antes de ser descubiertos. Por lo general las personas, no digo todos, porque algunos sí se pueden arrepentir como lo hizo David, pero la mayoría de personas, cuando se les descubre y lloran y se lamentan, no están arrepentidos. A ellos les pesa que se les haya descubierto. Si no se les hubiera descubierto, hubieran seguido en su mismo pecado y en su misma maldad. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Lo primero, entonces, después de haber pecado, es que podamos confesar el pecado, que haya un arrepentimiento. Lo segundo que debiera pasar y que debiéramos estar preparados es para recibir la confrontación. Mire, cuando nos confrontan, realmente nuestro orgullo no nos deja, y a nuestro orgullo no le gusta que nos confronten. Y podemos ser confrontados por lo menos por 3 cosas que voy a mencionar. La primera, por la palabra de Dios, porque cuando uno está mal, como que todas las prédicas le caen. Amén. Cuando uno está mal, como que dice: el pastor me está tirando piedra. No, el pastor no le está tirando piedra. Lo que pasa es que hay algo mal en su vida y la palabra es tan poderosa que le incomoda. Y ojalá que le incomode más. Porque ese es el propósito de la predicación. Por esa razón, los predicadores del evangelio no podemos en ninguna manera, o no debemos maquillar el mensaje o tratar de que el mensaje sea blando. Tampoco debemos ser groseros, obviamente. La palabra en sí misma es dura y se debe predicar como está, punto. Y si a alguien le duele, bueno, gloria a Dios. A un pastor amigo decía que alguien le dijo: pastor, me hieres con lo que predicas. Y entonces el pastor le decía: qué pena, perdóname, porque no quise herirte, quise matarte, me equivoqué. Porque el propósito de la palabra es esa, que muramos al mundo, que muramos al pecado, para que tengamos nueva vida en Cristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora,
Somos confrontados, número 1, por la palabra, número 2, por la conciencia. Mire, después de Dios, la conciencia es la corte más alta, la corte más elevada, es la propia conciencia. Por eso cuando algo es pesado dicen que pesa más que un cargo de conciencia. La conciencia es algo que nos dice la misma Biblia, que nos acusa o nos defiende. No hay corte más elevada después de Dios, primero Dios y después la conciencia. No hay nada que nos pueda juzgar más que Dios y nuestra conciencia. Dios por su palabra y la conciencia. Ahí estaba la conciencia de David, obviamente. Y la confrontación por personas que Dios va a utilizar. Mire, Dios va a utilizar amigos, Dios va a utilizar hermanos de la iglesia, Dios puede utilizar al pastor, a un líder o a cualquier persona. Dios puede utilizar para confrontarnos de nuestro pecado. A David, en el caso de David, Dios utilizó al profeta Natán. El profeta Natán va y le cuenta una parábola al rey David. Le dice: ¿cómo le parece, rey, que un hombre que tenía muchas ovejas, que era muy rico, que tenía mucho ganado, fue visitado por alguien, pero él fue y para darle a sus convidados no mató una de sus ovejas? Estoy resumiendo la historia, ¿verdad? No mató una de sus ovejas ni de su ganado, sino que fue y le quitó la ovejita que tenía un hombre, que tenía una sola ovejita que era como una hija suya. Y la quitó y se la mató y se la comió. Y le dice el profeta Natán al rey: rey, ¿qué opina de esto? Y el rey le dice: mire, el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y Natán le dice: así lo quería agarrar. Estoy diciendo mi propia versión de la historia, ¿verdad? Ese eres tú. Porque claro, el rey tenía muchas mujeres y le quitó la de aquel que tenía una sola. Y pues más lo hizo matar a él. ¿Qué dijo el rey por él mismo? Yo soy digno de muerte, merezco morirme. Y en ese pecado, en ese momento, el rey lo único que puede decir es: mi pecado es grande delante de Dios. Pero yo creo que el rey en ese momento comienza a descansar, hermano, porque estaba arrepentido. Lo que la Biblia muestra es que su pecado ya había sido remitido, dice la Biblia. El rey comienza a descansar, no como muchos que cuando se les confronta comienzan a justificarse y a defenderse. Y se defienden, hermano. Parecen una araña cuando está armada, ¿verdad? Se defienden con todas sus extremidades. Y se justifican. El rey David no, él dice: grande es mi pecado, yo he pecado, yo le he fallado a Dios, yo hice lo malo. Qué bueno, hermanos, no que caigamos, pero que si ha habido una caída, después de la caída podamos decir: sí, pequé, fallé, hice las cosas mal, me arrepiento, y reconozcamos. El rey David, cuando es confrontado, acepta su pecado, hermanos. Ahora, después de la caída, ¿qué? Primero, confiese su pecado. Segundo, acepte la confrontación. Tercero, reconozca que está mal. Reconozca que está mal, por favor. Porque a la gente no le gusta reconocer que está mal. Mire, sin reconocimiento no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay confesión, y sin confesión no hay perdón, y sin perdón estamos expuestos a la ira de Dios. Usted verá. Lo mejor es que se arrepienta, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El rey David aceptó. El rey David reconoció.
Y él decía, e incluso escribe salmos, hermanos, reconociendo su pecado y decía, Señor, pero es que yo estuve callado, no confesé, y eso agravaba mi situación, el no confesar el pecado. Mire, hay personas, y yo sé, hermanos, que hay personas incluso en la misma congregación ocultando cosas que nadie sabe, y ellos saben que están mal, pero no lo quieren reconocer. Terrible. Esto no puede seguir así. Está consumiendo un veneno que lo está matando. Ahora, otra cosa que debemos hacer después de la caída es aceptar el trato de Dios, porque Dios perdona, pero el Señor trata. Miren, en el caso del rey David, la Biblia dice que esta mujer había quedado encinta, ¿verdad? Y tuvo un hijo del rey. Según la palabra de Dios, el rey David amaba mucho a sus hijos. Y cuánto más este que fue de la mujer que él amó más que a todas las otras. La Biblia dice que como consecuencia del pecado su hijo enfermó el niño. David ayunó por varios días. A pesar de que David ayunó, el niño murió. El niño murió. El niño murió. Esa fue la consecuencia de su pecado en el momento, pero vinieron otras consecuencias, hermanos, más terribles, y es lo que la Biblia dice ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 10, dice así. Dice, por lo cual ahora, le dice el profeta al rey David, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y daré a tu prójimo, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y efectivamente esto se cumplió. ¿Por qué? Porque dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y esto se cumplió más adelante. El pecado de David fue perdonado, pero las consecuencias vinieron, hermano. Las consecuencias vinieron. Y ahora, yo creo que cuando una persona está verdaderamente arrepentida, está también dispuesta a aceptar lo que viene, porque reconoce que él fue el que pecó. Y la Biblia dice que lo que hizo David en oculto, entonces Dios permitió que sucediera con su familia, con sus hijas, a la luz del sol. Y si usted sigue leyendo la historia, más adelante hubo un momento que a plena luz del sol las hijas del rey David fueron violadas, hermanos. Terrible, a la vista de todos. Él lo hizo en secreto y ahora Dios permitió que eso sucediera en público. Pero David nunca se quejó, hermano. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Él sabía que eran las consecuencias de su pecado. Él mostraba que verdaderamente estaba arrepentido. Y se afirmó David. Esa es la diferencia con las personas que fallan y en lugar de arrepentirse, cuando vienen las consecuencias, más se alejan de Dios. Y usted los mira que cometen un error y vienen las consecuencias de ese error, y por las consecuencias van a otro error, y un error los lleva a otro error y cavan un hoyo del cual es prácticamente imposible salirse, porque no se arrepienten, porque no claman misericordia a Dios. Terminando los días del rey David, el rey David volvió a pecar. La Biblia dice que hizo un censo al pueblo. Dios no estaba de acuerdo con que David midiera sus ejércitos, porque realmente el Dios de los cielos estaba interesado en que David le diera toda la gloria a él. Pero David en sus últimos días quiso hacer un censo y creer que era por la fuerza de sus ejércitos que él había vencido a sus enemigos, y eso le disgustó a Dios.
Entonces, en esa ocasión David también dice, después de haber pecado, dice que caiga yo en manos de Dios, pero no en manos de los hombres, porque Dios tendrá misericordia de mí, pero el hombre no. O sea que David era un hombre que aceptaba sus errores. ¿Dónde está esa iglesia que acepta sus errores cuando ha fallado? No se puede usted levantar si no reconoce su pecado, si no acepta incluso el trato y las consecuencias de lo que usted mismo ha hecho. Alguien dice, ay, yo cometí adulterio y si confieso mi pecado, mi esposa me puede dejar. ¿Y qué espera, hermano? ¿Que lo felicite porque usted cometió adulterio? O la señora de, ay, yo cometí adulterio, si mi marido se entera me puede dejar. ¿Y qué espera? Esas son las consecuencias de su pecado. Pero si usted está arrepentido, si está arrepentida, estará dispuesto incluso a aceptar esas consecuencias, porque ese es su pecado. Y si no está dispuesto a aceptar las consecuencias, no está arrepentido. No está arrepentida. Por eso comencé el mensaje diciendo que lo mejor es procurar no caer, hermanos. Pero si ha pecado, si ha caído, lo que queremos es que se levante y que no quede en la situación en la que está. Ahora, lo último que le quiero decir que debe hacer es que crea que Dios puede perdonar y que Dios puede restaurar. Que un corazón contrito y humillado nunca Dios lo despreciará. Que si usted es humilde, Dios lo va a poner en alto. Mire, el rey David, incluso después de su falla, de su caída, Dios afirmó el pacto con él, confirmó el pacto y le dijo, nunca va a faltar un descendiente tuyo en el trono de Israel. Y Dios cumplió su promesa. Es más, de la nación de Israel, de la familia de David, nació el Mesías, el Redentor, Jesucristo, el que trajo la salvación al mundo. Y David no fue perfecto, David falló, David cayó, pero se arrepintió. Y fue tal su arrepentimiento que Dios hizo un pacto que no hizo con ninguno de los reyes de Israel, con el que hubo anteriormente o antes de él, Saúl. Dios no hizo ese pacto, Dios lo hizo con David. Porque David se arrepintió, David aprendió a escuchar a Dios y Dios lo levantó. Y vuelvo a repetirlo porque mire, de la descendencia de David o de la familia de David nació Cristo. Mire, hermano, qué más bendición. Yo le quiero decir a cualquier persona que me esté escuchando que si usted ha caído, el Señor lo puede levantar si usted se arrepiente. Y que Él puede cambiar su situación. Lo que usted no debe hacer es sumirse en su pecado y creer que con ocultarlo va a ganar mucho. No, humíllese delante de Dios, confiese su pecado y deje que Dios lo perdone y que Dios lo restaure. David dijo también ahí en el Salmo 32 donde estábamos, dijo estas palabras o escribió estas palabras. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Dios perdona. Jesucristo murió y no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero yo necesito confesarlo. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, dice la Biblia. Pero el que no los confiesa, el que los encubre, no prosperará. Por favor, no encubra su pecado, sino confiéselo a Dios. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Padre que estás en el cielo, agradecemos en esta hora por tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra hiere, Señor, pero también sana, Señor. Te pido en esta noche que cada persona pueda ser tocada por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Y que haya arrepentimiento verdadero y genuino en cada corazón, en cada vida, Señor. Para tu gloria, Dios mío. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que esta palabra quede guardada en cada corazón. Mira, Señor, yo quiero orar en esta hora por aquel que ha fallado, por aquel que ha caído.
Dale la fuerza de confesar su pecado. Dale la fuerza, Señor, de arrepentirse y de no encubrir más su maldad, sino de confesar a ti y a aquellas personas que necesitan que se les confiese ese pecado. Como dijo Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sé que hay personas enfermas en esta hora porque han fallado, porque han caído y está eso encubierto, Señor, pero en esta hora tú sacas a la luz todo lo que está oculto, Señor, para sanar, para restaurar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. En tus manos quedamos, Señor, damos por terminado este tiempo y quedamos en tu santa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, a los que asistieron a el grupo de logística, a los que están aquí. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad.